Hola, buenas noches. La noche del Viernes de Dolores, prólogo de nuestra semana de pasión y comienzo de vacaciones. Movimiento intenso de tráfico, un tráfico que desde las 12 de esta noche costará a los conductores un poco más porque la gasolina ha subido otra vez. También se han elevado este viernes las voces de nuestros agricultores preocupados por la sequía que se han concentrado en Sevilla. De todo ello hablaremos en este diario en el que también se reflexionará sobre las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno para las víctimas de delitos violentos. Vamos a lo inmediato. Es la 1 en punto de la noche. Hace una hora que las gasolinas y demás combustibles han marcado un nuevo máximo histórico. La subida fijada por el Ministerio de Industria supone un incremento de entre 80 y 90 céntimos por litro de gasolina y algo menos en otros tipos de combustible. La gasolina super, por ejemplo, ya está muy cerca de las 115 pesetas por litro, a más de 111 la normal. Los gasóleos a granel o en estación de servicio también tienen nuevos precios para la próxima quincena. Así pues, las gasolineras también eran esta noche punto de atención informativa. Ahí están los nuevos precios desde hace casi una hora, pero vamos a comprobar ahora cómo a veces los pronósticos yerran, incluso si el vaticinio se hace por parte de quienes se supone saben de qué hablan. Cuando se produjo la última devaluación de la peseta, el ministro de Economía, Pedro Solbes, apostó lo que ahora van a oír. Eso quiere decir que los carburantes que se pagan en dólares normalmente costarán más baratos en nuestro país en los próximos meses. En consecuencia, por esa vía yo no veo un peligro inflacionista, sino más bien espero una cierta ayuda a la reducción de la inflación en España. Solo ha hecho falta esperar 31 días para comprobar el desacierto del siempre mesurado ministro Solbes. Habrá quien ahora recuerde esa crítica habitual a los economistas que dice que son profetas, pero solo para asuntos pasados. Hoy el portavoz del Gobierno ha desvinculado la subida de la gasolina de la devaluación de la peseta o con una velada voracidad fiscal ahora que las carreteras están ocupadas por 15 millones de vehículos. Pérez Rubalcaba dice al revés que el torero, que lo que tiene que ser, pues así es. No tiene que ver con la devaluación y el que se establezca esta noche es porque toca, vamos a decirlo así. No hay una decisión del Gobierno ni del Ministerio de Industria respecto a los días en que la gasolina sube o baja, por cierto. Ya sé que es mucho más llamativo que suba que baje, pero este mecanismo automático de fijación de precios, que repito, tiene como referencia fundamental el precio del crudo en el mercado internacional, es un mecanismo que a veces da subidas y otras veces da bajadas. No soy capaz en este momento de precisarle técnicamente por qué sube esta noche, pero seguramente será, y repito que es una apreciación que me gustaría confirmar, porque sencillamente ha subido el precio del crudo Brent en el mercado internacional. Seguramente será por eso. La gasolina, uno de los líquidos más necesarios y también más caros de nuestra civilización, pero no digamos que el agua no se ha convertido en otro líquido incluso más preciado y más precioso. Y sobre todo para nuestros campos. Este viernes han llegado a Sevilla, tras una semana de marcha, miles de agricultores que partieron el lunes desde distintos puntos de Andalucía. Se han concentrado ante el Parlamento y la sede de la Presidencia de la Junta. Sus reivindicaciones ya las conocen: ayudas para paliar los efectos de la sequía. Dependiendo de los cultivos, algunos dan por perdida totalmente la cosecha de este año. Por ejemplo, buena parte del cereal. La remolacha, el algodón o las legumbres están en peligro. Pero para plantar se han hecho inversiones y no habrá cosecha para amortizarlas ni para pagar los intereses. La falta de lluvia es el problema principal, pero no el único. Nosotros tenemos agua, pero como no está bien puesta, pues no tenemos. Vamos, la están tirando. Que el agua que nosotros tenemos viene desde el Guadiana, y como no está bien la estructura bien hecha, pues la están tirando. Y nosotros pues no la aprovechamos. Muy bien, muchísimas gracias. Y la están cobrando a precio de oro, que la cobra, que la cobra.
Los agricultores se han manifestado ante el Parlamento porque un instrumento fundamental para resolver el problema del agua es el Plan Hidrológico Nacional. Y los grupos políticos llevan varios años sin ponerse de acuerdo acerca de ese plan. Todo ello a pesar de que el último periodo de sequía dura ya 4 campañas. El representante de los agricultores ha dicho a los parlamentarios que están hartos de que las personas que tienen un salario seguro y agua en casa decidan lo que hay que hacer en el medio rural. Así no podemos ser competitivos, sin 4 años en algunas zonas sin agua y en la mayoría de los casos perdiendo más de un 70% de renta. Con las inversiones que tenemos nos están asfixiando el endeudamiento. Tenemos los acuíferos súper agotados. En Huelva posiblemente haya zonas que no se terminen de criar la fresa. En Almería los niveles de salinidad están aumentando a una velocidad alarmante. Los agricultores han estado también en la sede de la presidencia de la Junta. Les ha recibido el consejero Paulino Plata. Plata ha prometido ayudas para los más perjudicados por la sequía y ha insistido en que con una inversión de 280.000 millones de pesetas se puede llevar a cabo un buen programa para mejorar la gestión y el ahorro del agua. Las propuestas concretas, ha dicho el consejero, se presentarán después de Semana Santa. Los agricultores han aceptado el plazo, pero han dicho que si no se hacen efectivas, se movilizarán de nuevo. El pacto por el agua ofrecido por el presidente de la Junta hace unos días ha sido tajantemente desacreditado por la oposición este viernes. El dirigente del Partido Popular, Javier Arenas, ha dicho que a buenas horas mangas verdes y el líder de Izquierda Unida, Luis Carlos Rejón, ha calificado la oferta de Manuel Chaves como un brindis al sol. Pedía al señor Chaves que a buenas horas mangas verdes propone el pacto sobre el agua y que el señor Chaves, en gran parte por la inexistencia de política de obras hidráulicas, es el responsable, en parte, de los problemas de agua que tenemos en Andalucía. No obstante, siempre estaré dispuesto a hablar de los problemas del agua en nuestra tierra porque el socialismo ha conseguido, con la inexistencia de política en ese sentido, que el agua con el paro sean los grandes problemas de Andalucía. Me parece una frivolidad en boca de Chaves. Don Manuel Chaves es la persona que más ofertas de pacto ha hecho desde que es presidente en el 90 y la persona que más ofertas de pacto ha incumplido. Por lo tanto, es otro de los brindis al sol del señor Chaves. Un último apunte sobre agua. Las medidas restrictivas para las provincias de Cádiz y Granada se suavizarán durante la Semana Santa. Habrá más horas de agua, por tanto, durante estas vacaciones en esas provincias. Y ahora otro tema del día. Las víctimas de delitos violentos, tales como parricidios, homicidios, violaciones, recibirán indemnizaciones del Estado en la misma proporción que las que reciben actualmente las víctimas del terrorismo. Un proyecto de ley aprobado hoy por el Gobierno destinará 15.000 millones de pesetas para cubrir las necesidades de los más de 14.000 casos que se producen al año en España. Así se establecen ayudas que en los casos más graves pueden llegar hasta los 7,5 millones de pesetas. Son susceptibles de ayudas públicas aquellos cuyo resultado sea la muerte, graves lesiones corporales o daños graves en la salud física o mental. En términos cuantitativos supone que se dará cobertura a las víctimas de un número anual aproximado de 13.000, más cerca de 14.000 delitos. El número es importante, pero sobre todo lo es cualitativamente. Se trata de tutelar a las víctimas de los 14.000 delitos más graves que en definitiva se cometen desde el punto de vista de la integridad o la vida. La Asociación Víctimas del Terrorismo considera que este proyecto de ley es positivo, pero insuficiente. Su crítica es que ellos ya lo propusieron hace varios años al Congreso de los Diputados, pero la mayoría socialista abortó su iniciativa, alegando que no era admisible su coste. Un portavoz de la asociación afirma que ahora que su propuesta no costaba dinero al erario público. Las pegas que le han puesto a la Asociación Víctimas del Terrorismo para legislar un sistema nuevo de indemnizaciones era un problema económico, era un problema de que sería un montante muy importante para ir con cargo a los presupuestos generales del Estado. Nosotros apuntábamos que este Fondo de Garantía Jurídico Penal debía ir con cargo a unas franquicias que se fijaran en el consorcio de seguros, en el consorcio de compensación de seguros, exactamente igual que existe en Francia. De esta manera los españoles no tendrían que pagar ni una peseta para la creación de este fondo, o no tendrían que pagar indirectamente o directamente las indemnizaciones a las que son condenadas un terrorista o un delincuente. ¿Quién paga y quién debe pagar? Buenas noches, señor Pérez Royo. Hombre, éticamente debe pagar el Estado.
porque el Estado es el garante de la seguridad de los ciudadanos, garante de la seguridad de la sociedad. Entonces, si se producen determinadas actividades delictivas que conducen a unos resultados como los que están contemplados en este proyecto de ley, es el Estado, que es el representante político de toda la sociedad, el que debe responder ante las víctimas de esos atentados, y por lo tanto yo creo que la posición del Ministerio es, desde un punto de vista ético, la más correcta. La otra posición, la que sostienen las víctimas del terrorismo, es una forma de asegurar muy claramente la percepción de la indemnización, en la medida en que, al ponerse en conexión con el consorcio de seguros y al ver un volumen de negocio determinado, pues es una garantía absoluta de percepción. Pero realmente, desde un punto de vista ético, político y jurídico, la posición es que el Estado, que es el garante de la seguridad de los ciudadanos, es el que debe responder en estos casos. Gracias, señor Pérez Royo, por su comentario. Continuamos la ruta de este informativo, hablándoles precisamente de otra ruta, la que han iniciado este viernes miles de españoles hacia las vacaciones de Semana Santa. Pues sí, Tráfico ha previsto nada menos que un movimiento de 5 millones de vehículos por las carreteras de Andalucía. La primera jornada de la operación especial Semana Santa 95, que se puso en marcha a las 3 de la tarde, se ha desarrollado sin demasiados problemas. En el dispositivo de esta operación participan en Andalucía 1.100 agentes de la Guardia Civil y 2 helicópteros. Tráfico ha informado que hasta las 11 de esta noche no se han producido accidentes con víctimas mortales. Las carreteras de Jaén y las de la Costa del Sol están entre las que mayor densidad de tráfico soportarán estos días. Las recomendaciones oficiales siguen centrándose en revisar el automóvil antes de salir, respeto de las normas y precaución. Aunque el mayor movimiento de ciudadanos se producirá por carretera, el incremento también se notará en otros medios de transporte como el tren. Renfe pone a disposición de los usuarios 100.000 plazas adicionales durante la Semana Santa en la red andaluza. 56.000 corresponden a trenes de cercanías y 14.000 a la línea de alta velocidad. También aumentarán los trenes que enlazan las capitales andaluzas con Madrid y con Barcelona. El aeropuerto de Málaga será el que registre un mayor aumento en cuanto al tráfico aéreo. Y todo este flujo de personas hacia Andalucía hacen de nuestra comunidad la primera receptora de visitantes y turistas. Las previsiones de ocupación hotelera son muy positivas, una ocupación media del 90%, una cifra que se superará en algunas zonas costeras, como la Costa del Sol, que está prácticamente al completo. También las ciudades del interior y el llamado turismo rural alcanzan una ocupación hotelera muy elevada. Previsiones de alta ocupación hotelera, buen panorama para nuestra Semana Grande, que tendrá un punto conflictivo en Sevilla. Tras el preacuerdo alcanzado por el sector hotelero en Cádiz y en Granada, los sindicatos sevillanos son los únicos que mantienen su posición firme de convocar la huelga de hostelería para los próximos miércoles y Jueves Santo. Este viernes los sindicatos han recorrido los distintos hoteles de la ciudad para informar a los empleados de las causas de la huelga, y la nota más destacada ha sido la visita al Hotel Inglaterra, cuyo propietario es el presidente de los empresarios andaluces, Manuel Otero Luna, a quien los sindicatos consideran responsable de la intransigencia de la patronal y al que acusan de bloquear las negociaciones. Los trabajadores de la empresa láctea Puleva se han echado también a la calle esta tarde con sus vehículos para mostrar de esta forma su rechazo al plan de viabilidad que pretende poner en marcha la compañía. 600 vehículos, según los trabajadores, y 300, según la policía local, han colapsado la capital granadina durante varias horas. Grandes pegatinas y pancartas y carteles colocados sobre los coches expresaban el rechazo de los trabajadores al plan de viabilidad que prevé una reducción de la plantilla en más del 50%. La factoría jerezana sería la más afectada, donde solamente se conservarían 18 puestos de trabajo y pasaría a ser únicamente un centro de recepción de leche. El comité de empresa estudia realizar otras manifestaciones con el fin de presionar a la compañía para que no se pierdan puestos de trabajo. De lo laboral a la política, Manuel Chaves ha insistido esta noche en su llamamiento a Izquierda Unida para que opte, según ha dicho, y se comprometa en la futura gobernabilidad de los municipios andaluces. La estrategia del PP, ha insistido Chaves, está basada en la difusión de las sospechas y en la ambigüedad de su programa. Algunas palabras de su discurso. Es la derecha de siempre y, por tanto, Izquierda Unida debe decidir si la apoya o si se define por un programa de izquierdas.
Alfonso Guerra lo dijo claramente ayer: no se puede ser la razón de la izquierda y al mismo tiempo ser el chollo de la derecha. Por lo tanto, Izquierda Unida tendrá que decidir si hace una auténtica política de izquierda con el Partido Socialista o va a decidir ponerle la alfombra o la moqueta al Partido Popular, a la derecha, para facilitarle el acceso o la llegada al poder. El discurso, el mitin del secretario general de los socialistas andaluces ha cerrado un acto de precampaña con el que los socialistas han dado en Andalucía el pistoletazo de salida para los comicios municipales del próximo 28 de mayo. Para Chávez solo hay dos alternativas, la derecha o la izquierda, dos términos que siguen existiendo con sus contenidos. El secretario del PSOE andaluz ha precisado que es el momento de recuperar el debate político, de municipalizarlo y alejarlo de los periódicos y los tribunales, donde la oposición, ha dicho, se empeña en encerrarlo. También en las instituciones el PSOE ha contraatacado este viernes a la oposición. El Grupo Socialista ha presentado un recurso al presidente del Parlamento de Andalucía por considerar ilegal la anulación de una votación en el pleno del pasado martes, que fue ganada en primera instancia por el PSOE. Los socialistas están dispuestos a recurrir ante el Tribunal Constitucional dentro de una polémica que ha supuesto una nueva escalada de tensión en la Cámara. Quedaba aprobada así la modificación de la Ley de Espacios Naturales. Después de los titubeos iniciales de Manuel Chávez, el Grupo Socialista se ha plantado tras haber detectado un cúmulo de irregularidades. El final puede ser el Tribunal Constitucional. Aquí hay vicios gravísimos de procedimiento que afectan tanto al hecho de que se ordenara repetir la votación como al hecho de que cuando se votó por segunda vez había 15 diputados más que no estaban en la primera, como el hecho de que, según el artículo 84 del reglamento, ninguna votación se puede interrumpir una vez que ha comenzado. Entonces no pueden aducir ninguna razón para que se repita una votación que ha sido, insisto, limpiamente ganada por el Partido Socialista, por el error, por la dejadez, por la torpeza de los otros grupos, pero esa es su responsabilidad. No nos pueden escamotear una victoria que hemos ganado limpiamente. De la información internacional, dos apuntes. La tregua que vive Bosnia desde primeros de año pende de un hilo. Los militares serbios han bombardeado hoy un barrio de Sarajevo. Una mujer ha resultado muerta, ha habido 5 heridos y varias casas totalmente destruidas. El ataque de hoy a un barrio musulmán de Sarajevo demuestra que a medida que acaba el mal tiempo, el fantasma de la guerra parece más evidente. En el norte de Bosnia se suceden los combates. Los serbios y el ejército bosnio, de mayoría musulmana, se estrenan y rearman de cara a un recrudecimiento del conflicto. La tregua, que concluye el próximo día 30, si antes no hay diálogo, no será renovada, según han confirmado los líderes serbio-bosnios y el gobierno de Bosnia. Este viernes han partido para esa zona los 300 primeros soldados de la agrupación Galicia, que sustituirán a la agrupación Extremadura. Y desde este viernes en Ruanda se celebra una semana de duelo en memoria del 1.000.000 de muertos que causó el genocidio que empezó hace un año. Hoy los restos de 6.000 víctimas de las matanzas por los enfrentamientos entre Hutus y Tutsis han sido enterrados en 200 ataúdes. Entre los inhumados está la que fuera primera ministra de Ruanda. Los restos sepultados estaban enterrados en una fosa común. El acto ha sido aprovechado por las autoridades para pedir que nunca más se produzca un genocidio semejante. Viernes de Dolores, preludio de Semana Santa, y ya este viernes han comenzado a procesionar las imágenes de las Dolorosas. El ánimo se dispone a vivir durante estos días un intenso ambiente cofrade. Desde 1958 es tradición que la Virgen de los Dolores salga bajo palio por las calles del barrio onubense de Las Colonias. Es el anuncio de lo que está por venir, ya que el próximo domingo de Ramos comienzan los desfiles procesionales en toda Andalucía. En
En otro punto andaluz hubo salida procesional, pero sin un Cristo. En Almería, el Cristo de la Humildad, una nueva talla instalada en la iglesia de Santa María Magdalena, ha sido retirada del culto por el obispado almeriense, que no ha dado su consentimiento para bendecirla. La Comisión de Arte del obispado arguye que la imagen debe ir más vestida. Añade que no tiene un paño púdico y que no será bendecida hasta que no se subsane esta característica. La imagen de este ceomo realizada por el escultor sevillano Salvador Madroñal ha provocado la polémica. Por una parte, los miembros de la Asociación Religiosa de la Iglesia de Santa María Magdalena solicitaron la realización de esta talla siguiendo el pasaje de la coronación de espinas de San Marcos y San Mateo. Y la imagen se trajo a Almería, llegó aquí hace un par de semanas, el párroco le gustó bastante, pero luego pues lo que pasa en todas las parroquias, hay comentarios buenos y comentarios malos. Y hubo unos cuantos malos. Como párroco se vio la obligación de pararlo. Entonces sugirió que se le pusiera una túnica al Cristo. A nosotros nos daba mucha pena porque la imagen es bellísima, desde mi punto de vista artístico. A los pocos días de ser expuesta en la iglesia, el párroco solicitó el dictamen de la Comisión de Patrimonio Cultural del Obispado de Almería, que consideró que se trataba de una buena obra, pero criticó el faldón que llevaba y aconsejó que se cubriera la cintura con una túnica. Y la aceptamos con los brazos abiertos, pero tenemos que cumplir y atenernos a la tradición evangélica y eclesial. Por lo demás, no podemos dejar de decir que la buena voluntad, cuando hay buena voluntad, no hay dificultades entre las gentes. Hablando se entiende la gente. Esta es, digamos, la versión oficial. El informe de la Comisión de Arte y Patrimonio del Obispado de Almería dice textualmente que el calzón que viste es de mala calidad, tanto por delante como por detrás. Según ha podido saber Canal Sur, esta es una forma velada de apuntar lo que se comenta en círculos cofrades de Almería, que el Cristo en cuestión muestra, aunque disimulada, una desmesurada virilidad. Y de un Cristo nuevo a otro de una gran tradición. Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Rico de Málaga, merced al cual se libera todos los años a un preso. La tradición se cumplió y una nueva vida comienza para un joven. Pues han sido 6 años viviendo con esta presión, sin poder hacer planes de futuro, y por fin, pues gracias a la cofradía, gracias a nuestro Padre Jesús Nazareno, me parece que se va a terminar esta historia. Y ahora empezar de nuevo y a intentar levantar cabeza. Se trata de Jesús Beas López, de 33 años, natural de Torremolinos, que había sido condenado a 2 años y 9 meses por un delito de tráfico de drogas que cometió en 1989. Jesús ha comentado hoy a los periodistas que no volverá a caer en la droga porque su voluntad es grande. El ayuntamiento de su ciudad había pedido el indulto para el joven al considerarlo totalmente reintegrado en sociedad y tener un comportamiento irreprochable. Estética, religiosidad, humanidad, a veces incluso polémica, etcétera, etcétera. Muchos matices de la Semana de Pasión en Andalucía, señor Pérez Royo. Hombre, yo es que creo que Semanas Santas hay muchas. Hay muchas Semanas Santas en España, hay muchas Semanas Santas en Andalucía y yo creo que incluso hay muchas Semanas Santas dentro de cada ciudad. No creo que todos los ciudadanos de la misma ciudad vivan la Semana Santa de la misma manera. Mi impresión es que, y siempre me ha llamado la atención, sin embargo, en el tema de la Semana Santa, que siendo un fenómeno claramente de expresión de un sentimiento religioso, sea el sentimiento religioso de una religión monoteísta y que ha afirmado su primacía con respecto a las demás religiones precisamente en su carácter monoteísta y que sin embargo para difundirse, para popularizarse, necesita expresarse en esta pluralidad de imágenes, en esta pluralidad de Cristos, de vírgenes o de santos. Es decir, que en cierta medida difumina o devalúa en cierta medida su carácter monoteísta con la finalidad de implantarse y de expandirse de una manera más amplia entre la población. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención en el fenómeno religioso y sobre todo en España.
un matiz de la visión de Javier Pérez Royo. Semana Santa que empieza y que se fundirá con la Feria Taurina de Sevilla, una feria que puede empezar con tropiezos. Según se ha sabido, este viernes 2 ganaderías han sido sancionadas con 1,5 millones de pesetas de multa y 30 días de inhabilitación para lidiar sus reses en territorio andaluz. El motivo: manipulación artificial de las astas de las reses. Este hecho obligará a modificar el cartel taurino de la Feria de Sevilla. Las ganaderías sancionadas son la de Torre Estrella, propiedad de Álvaro Domecq, y la de Rojas Fernández, propiedad del ganadero del mismo nombre. Los veterinarios de servicio de la Plaza de Toros de Málaga han comprobado que estas reses evidenciaban síntomas de manipulación en las astas. La sanción modificará el cartel del 18 de abril, en el que Víctor Méndez, César Rincón y Chamaco tenían que torear reses de Rojas Fernández, y también el cartel del 23 de abril, que enfrenta a Espartaco Jesulín de Ubrique y Francisco Rivera Ordóñez a toros de Torre Estrella. De toros a baloncesto, alegría y tristeza, pero sobre todo emoción. Así se ha vivido la última jornada de la fase regular de la Liga ACB de baloncesto, en lo que a los equipos andaluces se refiere. El Unicaja de Málaga mantiene una merecida segunda plaza tras su victoria de 79-65 ante el Club Baloncesto León. El equipo sevillano, en cambio, que ha perdido con el Zaragoza por 89-96, se ha quedado a las puertas de los puestos que dan opción a la lucha por el título. Aunque la clave de la clasificación final estaba en la cancha del Agüey Zaragoza, donde ha jugado el Caja San Fernando, el equipo sevillano no dependía de sí mismo para estar entre los 8 primeros. Al final sucedió lo peor para el conjunto de José Alberto Pesquera y no estará en la lucha por el título. Desolación es la palabra que mejor define el sentir general del equipo hispalense tras el encuentro. Para definir lo que se vive en Málaga hay que hablar de júbilo y satisfacción. El encuentro de hoy en el pabellón Ciudad Jardín ante el Club Baloncesto León ha tenido 2 periodos bien diferenciados. En el primer tiempo hubo alternancia en el control del partido. En la segunda mitad, el Unicaja salió a arrasar y convirtió el resto del encuentro en un mero trámite. El resultado final, 79-65, le otorga una merecida segunda plaza que ya defendía y la mejor clasificación de su historia. Nada mejor para culminar una fase regular en la que ha sido el equipo revelación. En cualquier caso, la emoción ha sido el denominador común en esta última jornada. Una jornada que en el caso del Juventud ha desembocado en la dimisión en bloque del equipo directivo del conjunto verdinegro, que ha concluido en el puesto 14º. El Caja San Fernando derrota sus aspiraciones en el puesto número 10. Así queda, por lo tanto, la clasificación de los 8 equipos que disputarán la liguilla por el título: Barcelona, Unicaja, Taugrés, Real Madrid, Zaragoza, TDK Manresa, Estudiantes y Festina Andorra. El rival del Unicaja en la eliminatoria de cuartos será el Estudiantes. Y escuchen ahora las previsiones del tiempo para el fin de semana. Si quieren salir a la playa o al campo, la temperatura acompañará. Durante el fin de semana se espera tiempo estable en la región, con cielos poco nubosos o despejados, solo con algunas nubes en el área del estrecho y litoral mediterráneo, aumentando la nubosidad al final del domingo. Los vientos seguirán moderados de levante, más fuertes en el litoral, y las temperaturas se mantendrán altas, alrededor de los 30 grados en el interior y de los 24 en las costas. El número 35.183, 35183, ha resultado premiado esta noche con 5 millones de pesetas en el cupón de la ONCE. El cuponazo, premio especial de 200 millones de pesetas, ha correspondido a la serie 109-109. Ha sido vendida en Andalucía. Los números 14, 27, 32, 34, 36 y 42 forman la combinación ganadora de la Bonoloto del viernes. El complementario fue el 9 y el reintegro correspondió al 8. El estado de salud de Joaquín Prat sigue siendo grave y continúa ingresado en la unidad coronaria de la clínica madrileña Puerta de Hierro. Su hijo, a la salida de la clínica esta tarde, decía esto. Ahora mismo está estacionado. Está en estado grave, pero está estacionado. Entonces, eso significa que la hemorragia no continúa, pero que ahora mismo puede bien o ir hacia adelante o ir hacia atrás, o los médicos tampoco saben cuánto va a continuar esta situación, pero bueno, nosotros tenemos mucha fe.
Los facultativos que le atienden indicaron que probablemente den a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Joaquín Prat después de las 9 de la mañana. El popular presentador, nacido en Valencia en 1932, ha trabajado en Radio Nacional de España, la cadena SER, la COPE y Televisión Española, para la que grababa un programa cuando se sintió indispuesto, por lo que fue trasladado en ambulancia a la citada clínica. Miguel Ángel Cortés en concierto con este título. El joven guitarrista ha debutado esta noche en solitario en el Teatro Alhambra de la capital granadina. Soleás, farrucas y bulerías dentro del más puro estilo se han mezclado con tangos y rumbas que se han adornado con el sonido de violas, violines e instrumentos de percusión. El guitarrista granadino comenzó su carrera profesional a los 16 años y ha recorrido diversos países acompañando a los grandes del flamenco. Y aquí cerramos la información, pero oigan algunos temas que durante este fin de semana serán noticia. Seguirá pesando en la actualidad la operación salida de vacaciones de Semana Santa, pero también habrá que estar atentos a otros temas, como por ejemplo a la rueda de prensa que los directivos de la antigua empresa Intelorce ofrecerán mañana en Málaga. Se producirán más noticias, como decimos, esperamos que sean de las buenas. Nosotros, nuestros compañeros de fin de semana, se las contarán. Gracias por acompañarnos y que disfruten, pero sean prudentes en la carretera. Nos volveremos a ver cuando el próximo lunes esté acabando. Salud, buenas noches.